Bienvenidos a esta sesión más del Foro Internacional en Línea de Utopías y Distopias en las Narrativas Feministas. Este foro organizado por Literatura UNAM, por Filmoteca UNAM, por el Antiguo Colegio de San Ildefonso, por Igualdad de Género UNAM y por supuesto por Cultura UNAM. Es un placer estar aquí con ustedes. Soy Abril Alzaga y me toca justamente presentar un proyecto, esta mesa titulada Aproximaciones feministas a las escrituras sobre cine, y vamos a presentar a un nuevo proyecto que me tiene a mí personalmente muy entusiasmada y para el cual hemos invitado a 3 de sus fundadoras. Voy a presentar primero a Ana Laura Pérez. Ella es editora, traductora, ilustradora y diseñadora editorial. Ha colaborado en medios como Cine Premier, La Tempestad, Canal 22, Butaca Ancha y Correspondencias. También ha colaborado con las publicaciones de festivales como FICUNAM, Ambulante, Festival Internacional de Cine de Los Cabos, DocsMX y Black Canvas. Ha sido acreedora por 2 años consecutivos de la beca de prensa en Sundance. Actualmente también hace ilustraciones y diseño para luchadoras. Bienvenida, Ana Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Abril, qué gusto coincidir de nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, estamos felices de presentar su proyecto y esta propuesta. También se encuentra Shareli Cuellar. Ella es periodista, editora y crítica de cine. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septiem García, ha colaborado en sitios como Agencia F, Cineteca Nacional, Quórum Morelia y Ambulante. Actualmente
es parte del equipo de Filmin Latino, donde se desempeña en el área editorial desde hace más de 2 años. Muchas gracias por estar aquí, Charely. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Filmotecas, a Nilefonso y a todos los que han organizado. Les agradecemos muchísimo también que nos abran espacio, Lumínicas. Muy bien. Y finalmente está con nosotros Fabiola Santiago, es reportera independiente y crítica de cine. Originaria de Oaxaca, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la misma a la que vengo yo, me encanta la idea, de la UNAM. Ha publicado en medios como Cine Premier, Reforma, Código, Latam Cinema y fue panelista del programa Mi Cine, Tu Cine de Canal 11. Participó en el programa de periodismo internacional Journalist Programs en Alemania y actualmente forma parte del comité de selección del Festival Quorum Morelia. Muchísimas gracias, Fabiola, también. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de estar de alguna manera como de vuelta en casa, ¿no? En la UNAM. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y vienen presentando un proyecto que viene como al dedo en el marco de este foro de utopías y distopias, que se llama Lumínicas. Es un nuevo espacio para la escritura acerca del cine, sobre el cine y yo creo que también como a partir del cine, pero desde una mirada muy particular. A mí me gustaría muchísimo que empezáramos un poco, porque yo creo que va a detonar justamente el perfil del lugar, de este sitio, de dónde viene. O sea, ¿por qué plantearse un espacio como Lumínicas? ¿Qué es lo que las lleva a ustedes en un momento como el actual, en esta pandemia, en esta también como crisis mundial en muchos sentidos? Hay muchas como que interactúan y se interseccionan muchas cosas al mismo tiempo. El feminismo, hay una como nueva revisión del feminismo, una necesidad de hablar desde un lugar, pero también hay un momento coyuntural específico que creo que las lleva justamente a plantearse un espacio como este para escribir pues desde otra mirada. ¿Qué es lo que las provocó a juntarse a ustedes tres, particularmente a ustedes tres, y abrir esta convocatoria de un espacio pues que se antoja diferente? ¿Quién quiere empezar? Pues siento que realmente lo que nos unió un poco, pues en primera fue el encontrarnos en el camino laboral, como que empezamos a coincidir las tres y poco a poco al empezarnos a conocer más, nos dimos cuenta que las tres hemos pasado por situaciones tanto de precarización laboral o de que no hemos podido poner los puntos de vista que realmente queremos en ciertos medios porque tienen como cierta línea editorial y no podíamos meter estas opiniones que a nosotras nos nacía y queríamos poner en los textos. Entonces, pues nos dimos cuenta que nos faltaba el espacio, realmente, nos faltaba el lugar y si no estaba el lugar, pues había que crearlo. Entonces empezamos a pensar de qué manera hacerlo, de qué manera era precisamente nuestra utopía del sitio en el que queríamos escribir y creo que poco a poco empezamos a compartir de qué manera se podía perfilar este nuevo sitio, este nuevo espacio, que pues va pensado sí para que nosotras podamos poner nuestros puntos de vista, pero también abrirlo y conocer el de otras. No sé si las chicas quieran. Plantean y me encantaba la presentación que hicieron para justamente dar a conocer este nuevo proyecto, que si lo podemos ir como compartiendo, como para ir desglosando esta mirada, desde dónde están partiendo, como este lugar que toma en cuenta muchas cosas. Parten ustedes de una mirada feminista, ¿no? Que creo que es la que a lo mejor queda fuera de muchas líneas editoriales. ¿Cómo podrían caracterizar esa mirada, Ana Laura o Fabiola? Yo creo que es una cosa, bueno, primero, antes que nada sabemos, y eso lo platicamos durante la pandemia, nos juntamos muchísimo por a distancia para platicar y tuvimos sesiones larguísimas conversando sobre esto y nos dimos cuenta de que al final siempre vamos a tener más preguntas que respuestas.
Entonces, o sea, toda la idea, la base de Lumínicas parte de esto, parte de que muchas veces creo que a veces caemos como mujeres críticas o como mujeres a las que nos llama la atención pensar el cine, caemos como en lugares comunes muchas veces, ¿no? Como que siempre hay que hablar de las mismas cosas y creo que también es una discusión que se está trasladando a todas las otras áreas del feminismo, ¿no? Como yo creo que una de las cosas que sucedió cuando nos juntamos, es decir, es que ya estamos cansadas de que si nos invitan a hablar sobre feminismo o desde nuestras miradas tiene que ser, hablemos sobre el amor romántico, hablemos sobre maternidades, hablemos sobre menstruación, porque es lo único que nos importa a las mujeres. Y nos dimos cuenta de que al final, algo que es clave en estos tiempos, me parece, es que hay que aproximarnos a la realidad como un todo desde una perspectiva feminista, pero eso no significa que tengamos que como atender solo asuntos de mujeres, entre comillas, ¿no? Y pues fue parte de lo que decidimos pensar aquí, o sea, también tenemos como formaciones bien distintas las tres, que se complementan un montón y tenemos como, pues sí, o sea, posturas diversas, etcétera, y también venimos de lugares bien distintos. Entonces, lo que quisimos fue como un poco privilegiar esta dimensión humana del ejercicio que hacemos pensando el cine y escribiendo sobre cine, porque también muchas veces estamos acostumbradas a que se nos ha dicho en medios, con nuestros antiguos editores, con gente con la que llegamos a trabajar, por ejemplo, que se tiene que quitar eso, ¿no? O sea, es como hay que eliminar cualquier rastro de humanidad de lo que estamos escribiendo y distanciarnos. Y al final, si nos mueve escribir sobre cine, pues es también porque nos cala profundo, ¿no? Entonces, un poco partir desde eso sin perder el rigor y pues eso, como bajo la concepción permanente de que no tenemos la última palabra sobre el feminismo ni sobre las miradas feministas, si es que existe, no sé si es que existe una sola mirada femenina, o sea, es eso, estarnos cuestionando todo el rato y pues ante todo partir de la premisa de que es un espacio que pues basado en el respeto, en el cuidado entre todas y y como en la cabida de otras miradas, creo que es eso, un poco. No, me parece súper interesante porque efectivamente como que pareciera que cuando se habla de feminismo es solamente hablar del trabajo de las mujeres o de una mirada en particular que como si desde este lugar o desde este punto de vista no pudiéramos analizar todo nuestro entorno, ¿no? Y del otro lado sí pudieran hablar de todo lo que ocurre alrededor de ellos, ¿no? Es un poco como lo veo y me gusta muchísimo porque no había visto un espacio así, ¿no? Que quisiera darle voz también a una diversidad, ¿no? Que no es, el feminismo no es monolítico, ¿no? Eso creo que se va descubriendo. Hay muchas formas de ver también la feminidad, de ver al propio cuerpo de la mujer, y yo creo que todas se valen. Y me gusta mucho cómo lo plantean en este como manifiesto de Lumínicas. También hablaban, y creo que es un asunto muy interesante, justamente en el momento actual, de la precarización del trabajo, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que se ve en el manifiesto es tratar de valorar todo el trabajo y toda la colaboración que se haga para este sitio. O sea, también estamos acostumbrados a que todo lo que tiene que ver con la cultura, de alguna manera, pues tiene que ir gratis o se malpaga, ¿no? Y creo que el hecho de revalorar el trabajo en un espacio me parece fundamental, me parece como que empieza a tirar líneas para cambiar el chip entre la comunidad misma, ¿no? Y creo que es súper valioso eso. ¿Qué detonó ese factor, Fabiola? Pues precisamente ahorita que preguntabas de dónde viene, o sea, qué es lo que pasó para que llegáramos a esto, otro de los factores fue precisamente esa falta de espacios, pero también el cierre de los que ya había. Estamos en una crisis que pues ha pegado en todos los niveles, pero hablando de cine específicamente, pues sabemos, ¿no? Que se cerraron salas,
que pues obviamente muchos de los mecanismos que existían para que se mantuvieran ciertos espacios de escritura, pues ya no existen. Entonces, en estos meses nos empezó a pasar que estos lugares que nos había costado tanto construir o alcanzar, pues empezaron a reducir o de plano a cerrar. Entonces, también teníamos esa inquietud de en dónde escribimos, pues hagamos algo propio, pero al mismo tiempo hacerlo con muchísimo cuidado para no caer en eso mismo, ¿no? Que nos había pasado en otros lugares cuando empezamos. Digo, todas tenemos también relaciones laborales muy respetuosas con algunos medios, pero también todas hemos pasado precarización. Entonces, no queríamos caer en esto mismo de, ahora que yo estoy al frente de, pues también con quienes vengan, pues no me importa, ¿no? Sino que por darles la exposición y darles el espacio, justo no queríamos hacer eso. Entonces empezamos igual a pensar mucho porque pues tampoco teníamos recursos, pero bueno, sí teníamos, ¿no? Es empezar a pensar qué recursos tenemos y esos recursos eran como pues lo que nosotros sabemos hacer. O sea, en algún momento, por ejemplo, tomando cursos, pensaba como, ay, tengo muchísimas ganas de tomar curso con tal escritora. Pensaba como muy idealistamente, como ojalá me pudiera meter a su curso a cambio del curso que yo doy y un poquito empezar a pensar en esas otras posibilidades, porque creo que además esta crisis editorial y económica tiene que ver con que estos modelos ya no están funcionando para muchas personas y tenemos que buscar otras maneras de entre todos apoyarnos, de tejer redes, de buscar otras soluciones. Una de esas es como esta especie de trueque que proponemos con colaboradoras a cambio de cursos, de cosas que sabemos hacer, pero estamos buscando muchas maneras. O sea, esta es una, pero sabemos que puede haber otras y sabemos que hay igual como otros proyectos que lo están haciendo. Pero sí, definitivamente era algo fundamental al momento de arrancar. Era como, no, o sea, lo que sea que hagamos es como pensar también en el otro lado, en la persona que está poniendo ese trabajo, porque por más que sea algo que nos encanta hacer, estamos muy conscientes de que también es trabajo. Me parece súper bien. Ahora, esto es como a partir de los problemas que han vivido, pues plantearse su lugar. Se plantearon una utopía, que es muy linda en su presentación. La podemos ver porque creo que pues es uno de los puntos de partida fundamentales, ¿no? El desmitificar los cánones. Desmitifiquemos los cánones, dicen, replanteemos los modos de intercambio, que es un poco lo que planteaba Fabiola, y reconozcamos nuestras historias y orígenes. Me llama mucho la atención el que usen orígenes, nuestras historias y nuestros orígenes. ¿A qué historias nuestras o de ustedes se refieren? ¿A qué orígenes también se refieren? ¿Y a qué cánones también, cuáles son los que quieren desmitificar? ¿Quién quiere entrarle? Ana Laura. Creo que, bueno, antes que nada, o sea, platicamos muchísimo durante nuestras largas sesiones y conversaciones, de repente eran juntas de 5 horas. Obvio con tecito, cervecita o así, porque también somos amigas. Y justo fue muy enriquecedor como darnos cuenta de que partíamos de ciertos hartazgos en común, ¿no? O sea, ciertas cosas con las que ya no, o sea, si bien venimos las tres de escuelas que vienen, o sea, que tienen como ciertos esquemas de aprendizaje súper tradicionales, como, bueno, las escuelas en general, ¿no? Se nos enseña cómo se escribe, cómo se piensa el cine, cómo se hace la crítica, cómo se hace el periodismo, quiénes son los señores del cine a los que hay que leer, quiénes son... Y entonces, de repente, en este camino como de pensar por otros caminos y en el feminismo, pues nos fuimos encontrando con otras vertientes de pensamiento que tal vez no están tan establecidas, tal vez no forman parte de la historia o el canon, pero que también son bien interesantes. Y es bien interesante, pues sí, o sea, empaparnos de ellas, un poco cuestionarnos otras cosas. Creo que sí es, pues eso, o sea, la historia del cine es la historia del cine hecha por los hombres, ¿no? Y los hombres blancos, y los hombres que
tuvieron los medios, los modos de producción para realizar esas películas, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? ¿Y qué más se está haciendo ahorita? ¿Y qué más está? O sea, también hasta nuestra propia aproximación a lo que es el cine, ¿no? El cine realmente es lo que se ve en las pantallas en una sala oscura. ¿Por qué no pensamos también en otras cosas, en otros formatos, en otras longitudes, en otras plataformas? O sea, ¿cómo es esto? Como una eterna pregunta, ¿no? Y pues a partir de eso, lo que queremos es, o sea, Fabiola llegó y puso sobre la mesa desde el principio una idea bien interesante de, como basada en textos que ella había leído y que nos compartió, que parte de pensar como fenómenos culturales desde lo personal, ¿no? Un poco así pateándole la cara a todo lo que nos han dicho siempre, ¿no? Así de, nunca escribas de primera persona, siempre es lo más lejano posible, así. Entonces de repente es como, ok, sí, pero ¿por qué nos está moviendo tanto esto? Realmente, o sea, cuando estamos en un momento en el que hay tantos medios y hay tanta gente escribiendo, analizando, muy importante y muy relevante, y yo también lo hago en otros lados, pero analizando fotografía, montaje, etcétera, ok, va, pero ¿qué podemos aportar nosotras desde nuestra trinchera súper personal y un poco como en este ánimo de resistencia o de rebelión, enfrentándonos a eso, ¿no? O sea, decir, sí, reconozco que soy, y las tres, o sea, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Somos mujeres, sí, desde nuestros privilegios de clase media, somos mujeres que fuimos a la universidad, somos mujeres que hemos tenido, o sea, el solo hecho de poder trabajar en la cultura es un privilegio, ¿no? Pero por otro lado también somos mujeres con teces morenas, somos mujeres con cuerpos diversos, somos mujeres que nos hemos enfrentado a todas estas como normas patriarcales y acuerdos, que hemos vivido violencia de muchísimos tipos, que hemos sido invisibilizadas en muchos espacios. Entonces es como un poco tomar estas dos cosas y en vez de ignorarlas, como dice la etiqueta del mundo cultural y la etiqueta, pues eso, intelectual, decir, órale, desde aquí estamos escribiendo y desde aquí vamos a hacer algo que sea enriquecedor, que tal vez es como, pues sí, igual y no entra dentro de la crítica de cine, pero entra dentro de otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, creo que eso es o sea, lo que quisimos hacer y como nuestra gran apuesta, que además ha sido muy bonito porque ha resonado en muchísimas personas. O sea, muchísimas chavas que decían, es que eso era lo que yo quería escribir, es que en ningún otro lado me iban a publicar este texto, ¿no? El texto que apenas salió sobre Sin Señas Particulares, que se los recomiendo muchísimo, hace una crítica súper interesante, pero al final lo traslada a su propio cuerpo. Entonces, esta cosa de decir pensamiento y cuerpo separados, no es cierto. Como mujeres y como mujeres en un país en guerra, en un país que nos odia, en un país en el que estamos todo el tiempo en peligro, no podemos pensar lejos de nuestro cuerpo. O sea, nos atraviesa todo. Entonces es reconocer eso. Y creo que eso es como la gran afrenta de Lumínicas en un entorno en el que se nos ha dicho siempre que no, que eso no es que eso no es rigor, ¿no? Claro que se puede escribir bien, se puede escribir, porque yo también soy súper ñoña y yo no dejo, y ya les dirán ellas, o sea, y me pongo punk con criterios editoriales y con cosas así, porque o sea, ese rigor sí lo tengo, pero eso no quita que también pues ¿qué es eso? ¿Por qué nos dedicamos a escribir sobre cine o a pensar el cine? Porque nos cala hondo, porque nos mueve un montón de fibras, no solamente estas cosas, estímulos intelectuales, sino va más allá. Entonces creo que va por ahí la cosa. No, a mí la verdad es que me entusiasma mucho que haya un espacio así, porque efectivamente no lo veo en ninguna parte. O sea, no veo que haya estas preocupaciones en ningún otro espacio. De escribir y compartir es resistir, por ejemplo, otro. Vamos a echarnos un poquito la presentación una a otra, Charely, si te parece, que escribir y compartir es resistir. Luego viene creemos que se puede pensar el cine con rigor y emoción al mismo tiempo, que es un poco de lo que estabas hablando, Ana Laura. O sea, que todo el tiempo nos tenemos que estar negando la emoción porque pareciera que eso no es profesional. Y yo creo que finalmente la escritura es un ejercicio de compartir pensamiento y compartir también emoción, ¿no? Y se puede justamente escribir con rigor y emoción. O sea, pensarlo así, plantearlo así, yo creo que mueve muchas cosas. Y creo que puede ser un punto de partida para replantearse la crítica misma. Después viene, creemos en la importancia de escribir desde la diferencia, que es también un poco
abrazar la diversidad también como un punto de partida propio, y nos sabemos eslabones de una cadena interminable de preguntas, que también esta es otra de las cosas que me llamaba poderosamente la atención. Normalmente la crítica plantea un punto de vista y plantea como una línea, o sea, siento que a veces la crítica es como tiralíneas. Y ustedes justamente niegan eso con este manifiesto. O sea, ustedes se abren a otro tipo de posibilidades, y creo que abren el espacio o el espectro a que el mismo lector, o sea, reciba sus preguntas y ellos empiezan a elaborar desde su propia experiencia las posibles respuestas. Y creo que eso es muy valioso en un mundo como el actual. Fabiola, o sea, ustedes en el espacio, los ejercicios que han recibido, ¿cuál es lo que te motiva editorialmente? Lo que dices, esto vale mucho la pena plantearlo así, ¿por qué? Justo una de las cosas que yo observaba cuando hablamos de cine con mis amigas, por ejemplo, amigas que también se dedican a escribir de cine, o hablando con mi mamá o hablando con otras personas, mujeres casi siempre, es que muchas veces lo asociamos primero a nuestras experiencias, ¿no? O sea, algo que nos pega es algo que podemos asociar con algo que sentimos. E incluso un poquito ese aprendizaje, de hecho, sí me lo dio alguna vez un maestro, pero lo tengo muy presente, ¿no? El encontrar algo de una película que como que te golpee o te provoque algo, y a partir de ahí desarrollar tus ideas y escribir, ¿no? Y en mi experiencia, los textos que a mi parecer, o con los que yo estoy más satisfecha con mis propios textos, son esos que parten de ahí. Pero por otro lado está justo este canon del periodismo, de la crítica, en el que parece que no podemos hablar de lo emocional, ni si acaso en primera persona con algunas libertades, pero la emoción queda fuera, ¿no? Como que eso es aparte, y aquí viene todo lo racional y todo el análisis, y a partir de ahí. Y dije, ¿por qué con la crítica de cine tiene que ser así de rígido si es algo completamente subjetivo? O sea, como que creo que hay ahorita un clima muy padre también dentro de la crítica, porque yo lo veo con amigos que están en otros espacios, no únicamente aquí, en el que nos empezamos a cuestionar esto, ¿no? Como qué otras maneras hay y qué es lo que es crítica y no. Pero si no es crítica, pues también se vale, ¿no? También, o sea, no todo tiene que entrar ahí, como por ejemplo esta propuesta de diarios, e incluso lo que sí, pues también puede partir de esas ideas personales. Y vuelvo a esto del cómo hablamos de cine muchas veces, porque no para decir que sea algo como exclusivo, ¿no? de nosotras, sino porque tiene que ver con nuestra socialización. Nuestra socialización como mujeres se nos permite mucho más y se nos alienta mucho más a hablar de emociones. Sin embargo, eso como que siempre se tiene que quedar en el ámbito de lo privado, ¿no? Como lo intelectual es tiene que ver con otro tipo de valores mucho más asociados pues con valores patriarcales. Entonces, no es una cosa de que nosotras nazcamos hablando de esto, sino que estamos acostumbradas por la socialización. Quizá los hombres un poco menos, no quiere decir que se les excluya de eso, pero sí es algo que he observado mucho más entre mujeres, y que de alguna manera esas conversaciones siempre se quedan fuera, ¿no? Como que pensando en esto, como comentaban Alau, de textos que he leído, sobre todo de literatura y en blogs y en sitios así, pensaba que pasa muchísimo en cine, pero como que no hay espacios o no hay muchos espacios en donde se le dé ese valor y ese espacio a ese tipo de escrituras. Y pues queríamos un poquito hacer una casita para expresarnos en esas formas, pero con todo el rigor, porque justo creo que algo que también nos une a las tres es que somos muy ñoñas y sí somos muy estrictas con nuestros criterios editoriales, pero también ese es
otra cosa muy padre, que estamos intentando como llegar a la mejor versión de los textos de una manera como bastante, como acompañando y como guiando, no de una manera vertical, sino al contrario, como aportando lo que a nosotros nos costó quizá muchos golpes y muchos dolores, de una manera mucho más suave con las chicas que se acercan a escribir. Sí, bueno, veía también que en el espacio, bueno, hay una última como de esta serie de planteamientos que se llama cuestionar nuestras miradas, que también esa es otra de las cosas. O sea, parten de que nadie tiene la verdad absoluta, y se vale cuestionar por qué estamos escribiendo como escribimos, por qué estamos mirando como miramos, esa mirada nos pertenece o de dónde viene. O sea, siento que esa conversación también es muy rica. Bueno, pensamiento, cuerpo y aquí cuestionamos nuestras miradas. Siento que también ahí hay una aportación a invitar al otro, que no solamente a cuestionarse ustedes, sino a través de que ustedes se cuestionan, invitan a los otros a cuestionarse también. Y creo que eso es algo que seguramente nos haría darnos cuenta de que muchos valores son aprendidos y son ajenos. Bueno, yo me lo imagino, pero no sé si ustedes partieron como de esa premisa. Pues yo tengo que mencionar aquí algo así, es que es una cosa, bueno, las tres tenemos una gran amiga que se llama Penny, bueno, no se llama Penny, le dicen Penny, Jessica Oliva, y yo cada que participo en foros, cada que voy a clases, cada que así recupero ese gran aprendizaje de Penny de hace un par de años. Pero Penny también es editora, ¿no? Y es una editora que escucha. Y es una editora muy sensible y brillante y la queremos y seguro nos está viendo y le mandamos mucho amor. Pero a mí me voló la cabeza que igual es algo muy sencillo, ¿no? Hace un par de años que Penny nos decía, pues es que la onda es pensar en preguntas. O sea, parte de preguntas, siempre. Y eso es como lo enriquecedor de esto, ¿no? Asumir que no venimos aquí a dictar sentencias ni como críticas, ni como editoras, ni como feministas. Y eso, como estar abiertas a esta pregunta, o sea, como a este diálogo eterno, esta cadena interminable de preguntas. Y creo que es una de las cosas, porque además, pues mucha gente lo puede decir, pero yo la primera persona a la que vi en activo hacerlo todo el tiempo en su vida es a Penny. Entonces, desde ahí, o sea, para mí es como un gran faro de luz en este andar del feminismo, porque sí me hizo entender eso, que muchas veces pues también lo que sucede en esta polarización, ¿no? De yo digo y tú te callas y te anulo porque no estoy de acuerdo contigo y eres un tonto y bye, ¿no? Y no, hay que escuchar y hay que, pues sí, escuchar desde la diferencia, escuchar desde el respeto, desde el amor, desde también cuando no hay amor, a escuchar. Y eso, entonces, pero ya, le dejo hablar a Shara porque ya hablé mucho, solo quería mandarle así, amor por siempre y agradecimiento por esto, que así la queremos mucho y la admiramos mucho. También lean su texto, está muy bonito. Sí, también colaboró con nosotras. Y pues creo que a lo que comentabas, Abril, creo que sí, todas las personas que escribimos sobre cine tenemos también que partir y reconocer que somos pues seres humanos y todo lo que hemos aprendido, leído, escuchado, visto, de alguna manera influye en la forma en que interpretamos el cine. Entonces, sí es también entender que al final de cuentas, cuando nos encontramos con otra película, la estamos viendo a través de los filtros que nos han formado hasta ese momento. Entonces, el estarnos cuestionando constantemente es una práctica muy necesaria de dónde parte este pensamiento que tengo sobre la película, de los diálogos que se están diciendo, del discurso que me está planteando. Entonces, ¿cómo lo interpreto y por qué lo interpreto de esa manera? Eso y parte también de lo que habíamos dicho de entender también de dónde venimos para saber de qué manera lo estamos diciendo. Creo que ambas cosas son muy importantes al escribir un texto porque nos plantea justo en este lugar y espacio para saber de qué manera nos estamos comunicando con la película y de qué manera lo vamos a hacer también con nuestros lectores. Sí, puedo justo como añadir algo ahí, es que
un momento en el que creo que hizo clic, como lo que estábamos buscando. O sea, sabíamos que queríamos escribir de cine o hablar de cine, porque en algún momento hasta hubo un piloto de podcast, pero algo faltaba, ¿no? Porque también queríamos hablar de perspectivas de mujeres, de personajes y tal, y algo. Hasta que llegó un momento en el que llegamos juntas a esta idea de que, o a esta aceptación, no sé, de que eso faltaba, como el desde dónde estamos hablando nosotras, porque sí es un privilegio escribir y trabajar en cualquier aspecto, creo, de la industria del cine, ¿no? Por más que sí también haya precarización, yo creo que el poder dedicarte a ver películas y escribir de cine, aunque quizá no te paguen lo que quieres, pero poder hacerlo, ya nos pone en un lugar bastante privilegiado respecto a otras personas. Sin embargo, pues la industria del cine en México, pues es bastante clase media alta y representaciones blancas, sí, representaciones que muchas veces no apelan a nosotras. Y eso fue algo que siempre teníamos en común en las pláticas, ¿no? Como cómo crecimos viendo estas cosas, crecimos con ideales que realmente no calzábamos nosotras en ellos, ¿no? Y esa parte que igual está súper invisibilizada, como de estás trabajando en esta industria y así es y así pasa, y como que se habla pero muy por debajo, era algo que teníamos que poner al centro también de estas escrituras. Como no nada más como sí, escribir de tal serie porque sí, sino pensar desde dónde estoy conectando con ella y desde dónde no también. O sea, o porque estoy conectando con algo que realmente no tiene nada que ver conmigo, ¿no? ¿Qué me hace pensar que sí? O sea, qué cosas he visto o a lo largo de toda mi vida he crecido con protagonistas, con personajes que no me representan y que sin embargo me tengo que ver representada en ellos para poder conectar con algo. Entonces, había muchísimas cosas en esa parte como de la interseccionalidad que nos parecía fundamental abordar desde las escrituras de cine. Creo que esa es una de las partes que más me entusiasma del proyecto, porque pues de alguna manera nos cuestiona todo el tiempo, ¿no? Como un país justamente que vive alrededor de una noción ajena en otro lugar, y que recibe siempre un ideal y expectativas que de ninguna manera son las propias, ¿no? O sea, y creo que el nivel de frustración que eso puede generar es altísimo, porque pues nunca lo ves reflejado, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, y no sé si hay preguntas en el público, dar espacio a las preguntas del público, me gustaría también hablar o abordar la organización de los textos, porque veo que en el sitio hay espacio para la crítica, digamos, que conocemos normal, pero también hay espacio para las entrevistas, para las notas, para los diarios, o sea, son como, ustedes mismas diferencian el tipo de escrituras y entonces ofrecen como una especie de menú más amplio de lo que normalmente se lee en el espacio de crítica de un medio de comunicación. Me gustaría que me platicaran un poco eso y otra pregunta más, pero vayamos a eso. ¿Cómo lo pensaron? Charlie. Pues creo que creo que realmente, aunque queríamos proponer una manera distinta de abordar la crítica, también queríamos no soltar otros géneros que nos gusta mucho hacer y escribir, que entre esos está si hacer entrevistas o a veces aventarnos también un texto un poco más relajado, un poco menos sesudo, pero también relacionado con cine, que igual no es perder rigor ni nada, pero hacerlo un poco más ligero. Y de hecho, en el sitio también hay un espacio para textos un poco más experimentales o que estén mezclados con otro tipo de elementos visuales o audiovisuales para que se enriquezca justo el diálogo.
Yo siento que parte de esta necesidad de sí ofrecer una manera distinta de hacer crítica a partir de la visión que tenemos, pero también de cómo se cubre cine en general. O sea, creo que las tres hemos hecho también entrevistas y también hemos hecho notas y hemos tenido que salir a buscarla al actor o algo por el estilo y finalmente también ese tipo de cosas, el poder encontrar el ángulo que necesitábamos sobre la película que nos interesaba escribir, nos abre este espacio, el poder tener estas opciones. Y también creo que con las colaboradoras, porque a muchas, pues sí, a algunas les gustará en algún momento escribir algo en diarios y abrirse y contarnos cómo se sintieron con cierta película, pero también sí hacer algo un poco más de investigación o algo un poco más de actualidad en el momento de que sale algún contenido nuevo y hablar sobre él. Sí, Ahora, hablando del contenido, ¿ustedes se van a especializar como en un tipo de cine? O sea, ¿de qué tipo de cine quieren hablar? O cualquiera puede llegar a escribir sobre Avengers y va a poder hablar sobre Avengers en su espacio. O sea, quisiera como ver si se han planteado una línea editorial específica. Qué punto tan fuerte tocas, pero creo que ahí le quiero dejar a Ana Laura la respuesta, que tenía una propuesta muy interesante sobre Bad Bunny, por ejemplo. Sí, es que creo que es eso. Yo desde que empecé a escribir sobre cine en Icónica, de repente tuve unos rounds rudos, ¿no? Porque quería escribir sobre el disco, el álbum visual de Beyoncé, porque me parece... Se nos frició. ¿no? Y lo escribí y se publicó en Icónica. Es un pequeño triunfo que me llevo, haber metido a los videos de TikTok de Thalía, haber metido los anuncios de Cinépolis, haber metido a Beyoncé, haber metido los videos de Björk, o sea, son muchas otras cosas. Creo que también en desmitificar los cánones, habría que pensar que, pues eso, o sea, si hay algo que te inquieta, o sea, como espectadora, como persona que escribe sobre cine, hay algo que te hace pensar, aunque sea Avengers, aunque sea o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me volaron la cabeza el año pasado fue Fleabag, que es una serie. Y entonces, pero entonces esta cosa, este dilema entre qué es cine, qué no es cine, qué vale pensarse con rigor, qué no, la televisión. Yo creo que en toda la imagen, por eso también es un tema que platicamos mucho, porque yo quería que habláramos de lumínicas en términos de imagen en movimiento, que al final les pareció demasiado rebuscado, estoy de acuerdo, pero creo que un poco va por ahí, o sea, como decir, si de repente si de repente hay cosas sucediendo en la publicidad, por ejemplo, anuncios que nos llaman la atención pensar, videos musicales, cortometrajes, porque también mucha gente ni siquiera escribe de cortometrajes o de videoarte o de todas estas cosas que están sucediendo. Creo que también mientras los medios van evolucionando y mientras las plataformas van evolucionando, o sea, esta cosa de que tanta gente estaba enojada porque ver películas en streaming o en la sala de cine, pues tomen, llegó el COVID, nos mandó a todos a ver películas que esperábamos y a ir a festivales de nuestra sala de cine. ¿Y qué onda? Lo hicimos. Y también mucha gente pudo ir por primera vez a Toronto. O sea, yo tengo un amigo que es inmigrante indocumentado que no podía salir de Estados Unidos y que la primera vez que ha podido ir a otros festivales internacionales fue en estos términos, ¿no? Entonces creo que también hay que bajar, o sea, toca un poco bajar la guardia tantito, escuchar los tiempos, sentir los tiempos y pues si de repente nos llama la atención escribir sobre la viuda negra de los Avengers, pues habrá que escribir sobre ella o no, ya veremos. O sea, creo que eso, en ese sentido, pues sí, o sea, si a una persona le convoca lo suficiente a algo que está viendo como para decir, lo voy a pensar y tiene un acercamiento interesante, o sea, escriban sobre los videos del reggaetón o sobre, o sea, creo que ahí sí, creo que es parte del desmitificar los cánones también, ¿no? O sea, no solo en lo que, porque también muchas veces pensamos que las feministas podemos escribir sobre cine hecho por mujeres, ¿no? Como si además el cine hecho por mujeres implicara a fuerzas una mirada femenina o feminista. Y no es cierto, ¿no?
Y como si entonces el cine hecho por hombres o por diversidades, porque también es este binarismo siempre, ¿no? Siempre es como hombres o mujeres, negro, blanco. Y no, o sea, hay toda una gama por explorar y una gama de formatos, de autores, de relaciones autorales. O sea, ¿por qué pensamos que el director es, o sea, si el director es hombre, entonces es una película hecha por un vato? Pero ¿qué tal que todo el crew, o sea, qué tal que lo más interesante de esta película es la fotografía? Y la hizo una persona trans. No sé, o sea, digo, creo que hay un montón de cosas que hay que cuestionarnos todo el tiempo en términos de, de relaciones de autoridad, de formatos, de todas esas cosas, que pues nos permitan también un poco abrir el espectro, ¿no? Porque qué flojera hablar siempre de lo mismo. Qué flojera cubrir siempre las mismas películas por los autores o las autoras consagradas o consagrades. Y ya, ¿no? O sea, como que creo que hay muchas cosas y muchas preguntas y muchas cosas bien interesantes en todos lados. Entonces, pues mientras nos llame la atención o mientras les llamen la atención a nuestras colaboradoras, pues está maravilloso. O sea, sí, creo que es eso. Aunque ahí también importa mucho como el cómo, creo. Es decir, o sea, no partimos también de este espacio en el que buscamos esa alternativa a lo que es súper hegemónico. ¿Por qué? Porque eso ya tiene un espacio y hasta lo pensamos. Digo, yo vengo muy del diarismo, entonces yo pienso que es muy importante la parte informativa. Sí, me encanta la crítica y me encanta lo experimental, pero para mí es fundamental estar enterados como de qué es lo que está pasando en la industria para realmente entenderla, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de incluir notas, pero en algún momento también tuve que aceptar que no teníamos la capacidad de estar cubriendo cosas diariamente. Entonces empezó a hacer también una apuesta como por, ok, con estos recursos que tenemos, hay que ser como que bien específicas en qué es lo que queremos decir. O sea, si es una nota, ¿por qué estamos subiendo esta nota? ¿De qué tema es? O si vamos a hablar de, justo, ¿no? De Avengers o de lo que sea, pues no queremos que sea la misma nota que aparte le están dando el espacio en todos los otros medios. ¿Por qué? Porque lo pueden leer primero en cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que los va a llevar a leerlo en nuestro sitio? Pues un punto de vista que quizá no van a encontrar en otros lados. Entonces, como que va un poquito por ahí. Creo que todo nos puede despertar como curiosidades, dudas, inquietudes, pero es eso, es como cómo lo desmenuzamos. Ok, y ustedes identifican ahorita como a grandes rasgos cuáles son los criterios, cuáles son las miradas que ustedes están buscando. O sea, si ahorita las están viendo futuras colaboradoras o futuras críticas, ¿qué les dirían? O sea, ¿qué es lo que están buscando de ellas? Porque a todas ellas, seguramente, si están estudiando periodismo, les han determinado una forma de hacer periodismo. Entonces, seguramente si hacen lo que les enseñaron a hacer, a ustedes no les va a interesar tanto, supongo, ¿no? Entonces, como ¿qué le dirían a esa futura crítica? ¿Qué es lo que está buscando? Yo pensaría primero en autenticidad, o sea, como en hablar desde lugares honestos, porque pienso que eso para empezar, o sea, hay muchas cosas en las que podemos pensar, pero precisamente cuando uno se empieza a formar en estas cosas, como que empiezas a sentir un poquito la comparación y el pensar que nunca la vas a armar y el darte cuenta que fulanito escribe y en un párrafo te da 500 referencias de películas que no has visto. Sin embargo, sabes que tú quieres decir algo y que tienes cómo. Entonces creo que lo primero es hablar desde lo que tú conoces y desde donde tú sabes. Y claro, si reconoces que tienes carencias, pues buscar cubrirlas. Pero para empezar eso, como no intentar imitar o seguir el camino de otros o el estilo de otros, porque eso no te va a llevar a ningún lado, porque no eres el otro. O sea, es como tienes que partir de tu voz. Igual eso a mí, cuando empecé a escribir crítica, me frustraba muchísimo porque sentía que jamás iba a escribir como tal compañero, ¿no? Pero hasta que dije, bueno, yo sé esto
quizá le puedo dar más por la parte del ritmo, llevando con, o sea, otras cosas que son más mis fortalezas. Y creo que cuando empecé a escuchar eso fue cuando empecé como a avanzar mucho más. Muy bien. ¿Quieres Yo creo agregar algo, Sherely? Ana Laura. Yo creo que es bien importante, o sea, escribir es lo que les decía el otro día en una junta que teníamos, que es algo que tengo yo muy clavado desde hace muchos años. Alguna vez vi a alguien escribir un texto sentándose, y esto es lo que tengo que decir, y me vale, ¿no? Y entonces me choqueó muchísimo porque era una persona a quien yo admiraba, y de repente dije, creo que, o sea, escribir, lanzar un texto al mundo, es un texto, o sea, es un texto que le va a costar 3 minutos de su vida a una persona, 3 minutos que no van a regresar. Entonces, hay una responsabilidad ahí, ¿no? Hay una responsabilidad de decir, te estoy dando algo que va a valer la pena que me hayas regalado 3 minutos de tu vida, aunque sean 3 minutos, aunque sea minuto y medio. Entonces, creo que a partir de esa noción de, pues eso, o sea, lanzar cosas al mundo que neta nosotras nos gustaría leer, que nosotras encontraríamos, o sea, que no es un texto que no lo leas y digas al final, hey, me timaron, regrésame estos 2 minutos de mi vida, ¿no? Creo que eso es bien importante, como estarnos cuestionando todo el tiempo, estar como viendo y exigiéndonos, no necesariamente en los términos en los que se nos ha exigido siempre, pero sí en términos de lo que quiero decir, vale la pena ser lanzado al mundo así como lo estoy escribiendo. Tengo algo que decir sobre esta película. También en la era de Twitter, pues no es a fuerza opinar de todo, ¿no? O sea, como que luego esto de sacar textos así a lo bestia, es como, pues no necesariamente tenemos que opinar de todo. Tal vez vemos una película y si no tuvimos nada interesante que decir, pues no tuvimos nada interesante que decir y se vale. Creo que también hay que partir de esa humildad, ¿no? Como medio, como colaboradoras, como editoras, aceptar cuándo se vale hablar y cuándo es decir, como, ¿sabes qué? No, ahorita no, mejor me aguanto ese textito para otro momento en el que tenga algo bien chido que decir. Y eso va más allá de la forma, más allá de la redacción, más allá de todo eso, porque al final todas esas cosas se pueden aprender. O sea, y al final estamos nosotras dispuestas como coordinadoras a trabajar los textos de cerca con las colaboradoras, ¿no? Si de repente nos llega un texto y no está como impecablemente escrito, no pasa nada. Si tiene ideas chidas, lo vamos a tallerear y va a salir un texto chido y entonces posiblemente a la próxima ya la colaboradora habrá como agarrado un poquito más de experiencia y así, poco a poco, pues al final una no nace escribiendo, ¿no? Todas aprendimos sobre la práctica y todas aprendimos de editores que nos hicieron las preguntas adecuadas, a mentores que nos dijeron como de, ¿sabes qué? Igual va por aquí, piénsale esto, y es como un poco la estafeta que queremos pasar en ese sentido. Ok, ahora es un espacio principalmente de mujeres, o sea, ustedes están convocando a mujeres y a mujeres diversas, o sea, no tienen que ni pensar, ni escribir, ni tener el mismo origen, ni tener, digamos, la misma formación que ustedes. Ustedes están haciendo como una convocatoria bastante amplia en su espacio. Creo que justo la idea de hacerlo tan abierto es por la necesidad personal en nosotras, de que queremos conocer también otras miradas, porque también sabemos y somos muy conscientes que lo que yo he vivido y lo que Ana ha vivido y lo que Fabiola ha vivido son cosas muy, muy particulares que no van a poder abarcar todas las experiencias de todas las mujeres que estén incluso que sean la misma clase social que nosotras o hayan estudiado en la misma escuela, no es igual. Entonces, la idea, pues sí, es diversificarlo, abrir un mosaico de visiones para que también se enriquezca la manera en la que Lumínicas va a abrir este espacio, en el que también las personas que se acerquen al sitio no encuentren solamente las visiones impuestas de una línea editorial que solamente pertenezca a una clase social, sino de que se pueda abrir a otras condiciones en las que se hayan desarrollado nuestras colaboradoras. Ahora, es colaboradoras, o sea, sí es un principio de abrir el espacio a una mirada que no tiene cabida. Sí, que ustedes han experimentado que no tiene cabida. Es que justo, o sea, tenemos muchos colegas y claro que tenemos alianzas con compañeros, ¿no? De los que también aprendemos, pero algo a lo que sí nos hemos enfrentado es a esta falta de espacios en la que pareciera que
somos menos las mujeres que escribimos de cine. Y han pasado cosas muy curiosas en estos últimos años en los que hemos estado mucho en redes sociales, porque varias veces con estas dinámicas, por ejemplo, de Twitter, en las que, ay, etiqueta a una amiga que escriba de cine y tal, y de verdad que se hace un hilo enorme, o sea, y nada más de México, ¿no? De diferentes perspectivas, diferentes también como experiencias, de quizá algunas desde algo, pues no lo hacen a nivel de un medio tal cual establecido, ¿no? Sino muy en su medio o en alguna plataforma, pero de que hay, o sea, de que hay y en la misma cantidad que hombres. Entonces, ¿por qué en las mesas, en muchos espacios, en concursos, en todo, siempre parece que es como el 80% hombres y por ahí una o dos mujeres, ¿no? Porque pues, de pronto se acuerdan que hay que llenar ese espacio y llaman a alguien, pero no se ve como, o si no porque tienen que hablar de temas, justo como decíamos, de mujeres. Son las únicas mesas en las que sí estamos puras mujeres, pero difícilmente ves una participación equitativa, aunque en realidad sí estamos presentes y sí tenemos cosas que decir. Y también porque creo que es un poquito volviendo a lo de hace rato, porque estos valores bajo los que se lee la crítica y la escritura especializada de cine tienen que ver con el considerar que el hombre es el que sabe hablar y el que lo expresa de una manera como con mayor autoridad o más asertivamente, pero estamos aquí y somos muchas, entonces un poquito pensando en que, bueno, si nosotras que tenemos todo este camino recorrido, todavía batallamos mucho para que se nos abran esos espacios de columnas en diarios, en revistas, en muchos lugares en los que sigue habiendo participación de solo hombres. Pues imagínate cómo es para las chavitas que, o sea, ponte en ese lugar de tú cuando ibas empezando, para las chicas que quieren escribir y que no lo están logrando porque no existen esos espacios. Entonces, un poquito por ese lado, o sea, no porque no creamos que no son valiosas también las otras perspectivas, sino porque necesitamos escuchar más y leer más de lo que piensan otras mujeres, creo. Y que además, Sí. además creo que muchas veces en las pláticas sobre cine en las que hemos participado, creo que todas aquí, cuando hay hombres en la conversación, la verdad, al menos en lo personal, yo lo he sentido siempre que es como una lucha de poder, de imponer la idea de uno sobre el otro y no de escuchar. Y cuando platicaba, por ejemplo, que compartí hace rato, Ana, de las charlas que teníamos sobre el sitio y las referencias que teníamos y todo, era construir, o sea, de verdad estábamos escuchándonos y tratábamos de comprender desde dónde estábamos hablando cada una para no dejar ningún punto de vista fuera. Y es algo que con otros compañeros no había sentido realmente. Entonces, creo que esa utopía que vivimos en la charla, queríamos hacerla más grande en el sitio, compartirlo también con más chicas, que comenzáramos justo a abrir estos espacios, que también por eso muchas gracias por habernos invitado, porque el también comprender que las referencias no tienen que ser siempre directores hombres y que también podemos preocuparnos por el personaje femenino, aunque sea secundario, o que podemos tratar de entender otros puntos de vista y cuestionarnos siempre. Creo que esa parte es la que rescato muchísimo de haber nacido como lumínicas. Nos preguntan justamente alguien desde el laberinto, que si solamente van a recibir a mujeres que sean periodistas o que tengan cierta formación, o van a recibir a cualquiera que tenga sensibilidad y quiera escribir algo sobre el cine, va a tener cabida como en este espacio. ¿Y cómo se podrían acercar? ¿Quién? Pues ahorita vamos como muy en pasos pequeños porque precisamente algo que nos tenía muy preocupadas y con lo que vamos encontrando el camino poco a poco es que queremos darle sí ese cuidado a los textos. O sea, eso no queríamos como de pronto emocionarnos y llamar a una convocatoria que realmente no pudiéramos atender.
sea, también esa parte como que tuvimos que reconocer nuestros límites. Y hemos como que sí trabajado algunos de hecho sí con chicas que se han acercado, pero nunca ha habido como que eso de que primero, a ver, mándame tu currículum y a ver si se puede. No, es directamente sobre el texto. O sea, sí es como te leemos, igual no te conozco, pero ¿qué es lo que quieres decir, no? Sí estamos trabajando justo en pensar cómo abrir eso y cómo podríamos como darle cabida a más textos, pero vamos justo como despacio, pero no está cerrado para nada. ¿En dónde se ven en 5 años? O sea, ¿qué es lo que les gustaría que pasara con Lumínica en 5 años? No estoy hablando en 30, estoy hablando en 5. O sea, ya lo lanzaron. ¿Qué quieren que pase? Share, vas. Pues la verdad es que creo que tenemos muchas, muchas, muchas ideas. O sea, de verdad, no se imaginan la cantidad de cosas que también tenemos todavía en el cajón de que queremos hacer. La verdad es que también, como dice Fab, vamos tratando de hacerlo paso a pasito porque somos las tres trabajando como en la parte operativa de Lumínicas y entonces es un poco demandante porque también las tres tenemos otros trabajos que también exigen mucho. Entonces, pues hacer muchísimo, o sea, en este momento sí tratar de hacer nuevas propuestas sobre escrituras, tratar de trabajar con las chicas en esta mirada que ellas nos acerquen, construir comunidad también con ellas, estamos también ofreciendo talleres. Pues no sé, o sea, la verdad es que sí tenemos como el plan a largo plazo, esperamos poder lograrlo, no sé si sea como buena idea todavía como empezar a soltar, yo creo que poco a poco lo vamos a ir haciendo, pero sí nos gustaría que Lumínicas crezca, que crezca no solamente en perspectiva con la comunidad que se vaya creando, sino también en otro tipo de cosas que podamos compartir, que podamos ofrecer también. Entonces, pues ahí vamos, poco a poco. Justo como en la construcción, creo, de esta utopía, nos tocó escuchar y atender mucho como los procesos, porque sí teníamos muchas ganas de empezar incluso de una forma mucho más ambiciosa, por ejemplo, con algo de crowdfunding, con un podcast, con un newsletter, pero dijimos, a ver, calma, primero que se den a conocer los textos, que es lo que ahorita podemos atender, y ya poco a poco vamos a ir incorporando otras cosas. También porque hay que ser conscientes que esto, como le decía hace rato, es trabajo, ¿no? Y no queríamos que de alguna manera eso como que nos lastimara si no lo podíamos como concretar. Creo que también hay que estar como siempre muy atentas a cómo se va llevando la relación y todo, porque si no, siento que vamos a caer en como en las mismas dinámicas de poder y de desequilibrio que hay en otros espacios y que no queremos reproducir. Entonces, vino también justo de esa inquietud de pensar utópicamente en nuestros flujos de trabajo. O sea, creo que algo que ha pasado es que en los aspectos, al menos que puedo pensar ahora, sí ha habido mucho pensamiento detrás, como de ¿cómo doy este paso sin hacer aquello que alguna vez me lastimó, me precarizó, todo eso, ¿no? Y también en el aspecto al menos operativo, sí ha sido algo que hemos considerado. Hablando de esto, y algo que se me había pasado y que quería que fuera parte de la presentación, es que ustedes son lumínicas. Ustedes se presentan como un colectivo. Eso también llama mucho la atención. O sea, cuando a mí me llegó la presentación, era un colectivo, no era Shareli, Fabiola, Ana Laura, ¿no? O sea, ustedes siempre, en todo lo que han planteado en el sitio mismo, hablan de un nosotras, no hablan no hablan en primera persona, y eso es algo que llama la atención. Y no sé, quisiera pensar que suele ocurrir más en el pensamiento femenino,
pero creo que es algo que, que las distingue a ustedes. Y justamente en esta cosa de abrir un proyecto nuevo, con nuevos modelos, creo que ese también llama la atención. Siento que es un proyecto que pretende, eventualmente espero que esté dentro de su utopía, que sea autosustentable y que ustedes ya se puedan dedicar solamente a esto. Porque ahorita están trabajando en otros lados para poder arrancar este proyecto, pero quisiera pensar que lo quieren hacer autosustentable, pero desde un nosotras, que implica muchas cosas, que implica también cuestionarse las relaciones de poder. Somos una banda de punk, Abril. No colectivo, banda de punk. Pero no, sí lo decíamos de broma al principio. Pero sí, es eso, o sea, como tratar de construir juntas un poco, pues dividirnos la chamba teniendo muy en mente como qué puede tomar cada uno en cada momento, ¿no? Como que ahorita estamos, pues, la vida millennial freelancera y así hace que la vida vaya así, ¿no? Entonces, de repente una puede como jalar más chamba y entre otras cubren, o sea, como que sí, pues eso, y también decir como no hay una directora de Lumínicas, ni va a haber, nunca. O sea, nos dividimos entre nosotras la chamba, cada quien, o sea, yo originalmente hice como las ilustraciones, pero entonces ya no pude más y Fab entró y está explorando su vena artística, interviniendo las fotografías de las notas y nos vamos dividiendo la edición y, o sea, como que es eso, esta cosa, pero creo que tiene que partir siempre de mucha comunicación y obvio hay tropiezos y obvio de repente es como de, ay, ups, ay, había que hacer esto, porque pues también la horizontalidad, pues no, es muy complicada, o sea, si hay que hacer siempre, aunque haya horizontalidad o se intente, hay que haber, o sea, tiene que haber división de chamba, tiene que haber claridad, tiene que haber comunicación, porque si no, pues lo hemos visto en muchos lados, ¿no? Entonces, creo que pues eso, estamos aprendiendo, la hemos regado, la vamos a seguir regando definitivamente, pero pues eso, como las ganas de aprender otra cosa, porque pues ninguna de nosotras tiene ni el interés remoto en decir, yo, Lumínicas, lo hice yo, se me ocurrió, no. O sea, es otra cosa y además es un espacio abierto para que lo que queremos hacer, o sea, ahorita, por ejemplo, que estamos pensando en flujo de dinero, no vamos a tener pronto, ya lo aceptamos, lo estamos intentando, pero no va a suceder pronto y menos en estos tiempos como complicados. Pero entonces a lo que le estamos apostando es, como decía Share, hacer una comunidad de Lumínicas, o sea, que Lumínicas es una comunidad en donde compartimos las cosas que sabemos, en donde tallereamos textos, en donde o sea, y todos los pasos que tenemos pensados para el futuro van en ese sentido, ¿no? En seguir como creando, escuchándonos entre nosotras, escuchando a las colaboradoras, como que no son ellas y nosotras, ¿no? Sino es, y porque también estamos aceptando que si ahorita se ha podido hacer lo que se ha podido hacer es gracias a que tantas morras le han entrado así de, órale, va, y les mando mis textos, y es bien conmovedor de repente ver como apenas una colaboración así de escuchando los comentarios, porque también quiero creer que están hechos desde otro lado, como más amoroso y más respetuoso que, o sea, a mí me llegó a suceder en otros medios, trabajando yo como editora, como coordinadora, que de repente se daban comentarios y la colaboradora o el colaborador ya no contestaban. Y aquí en cambio como que sí hay como esa disposición a escucharnos entre todas y a crear comunidad. Entonces sí, es una banda de punk abierta a nuevas miembros. Vamos a terminar así onda banda El Recodo. Hay una pregunta de Mictlán Izcoatl y dice que ¿cuáles consideran, en su opinión, que son las mejores representaciones de la mujer en el cine? Pues es que no hay una. Es que justo lo que siempre platicamos, ¿no? Con toda esta discusión que la conoces muy bien, que es parte de la que tuvimos o hemos tenido muy fuerte en Yes Hora, esto de las miradas, ¿no? Como cuando un poquito nos explotó esto de wow, la mirada femenina y Laura Mulvey, Margarita Millán y todo. Y de repente no es la mirada femenina, ¿no? Porque
son las miradas. O sea, y es bien curioso, como yo di un curso sobre justo las mujeres en el cine, y después di una clase igual a un grupo todavía a nivel licenciatura, y de pronto ver un poquito esto de, pero ¿cómo que no hay? O sea, como, entonces, ¿en qué me fijo? O sea, como no hay una receta, o sea, no te puedo dar una lista de aquí está el pergamino sagrado de estas son las miradas, sino que todo depende mucho de, o sea, hay muchísimas maneras de contar las cosas, hay muchas experiencias diferentes, entonces seguramente va a haber muchísimas que no te puedo decir cómo es, esta es, ¿no? Yo diría que es justo, que son aquellas que intentan entender y representar desde el cómo nosotros vemos y sentimos, ¿no? O sea, y no tiene que ser precisamente una mujer ejemplar. Hace poco nos preguntaba justo Penny sobre el clasismo en el cine, y yo me acordaba mucho y citaba la película de Las Niñas Bien, porque precisamente ahí es como una mujer protagonista, que es Ilse Salas, que es una mujer súper imperfecta y tiene estos comentarios clasistas. Sin embargo, lo estás viendo desde su perspectiva y estás viendo cómo se desmorona su mundo, ¿no? O sea, esa es, por ejemplo, una representación muy buena de una mujer en particular, desde su punto de vista, sin necesariamente encasillarla, y es una muy buena representación sin que sea un personaje perfecto, como es Crazy Ex-Girlfriend o como muchos ejemplos, pero sí, como quería poner por ahí sobre la mesa eso, que no hay uno, ¿no? Sino como que esto es como lo que también pasa cuando empiezas a acercarte a eso, que es como de, ¿cómo? Ahí, entonces, ¿cómo lo podemos definir? Pues ahí está el truco. Creo que la onda es que sean personajes complejos, ¿no? O sea, darles el mismo respeto que se le da a un personaje hombre. O sea, es eso, como que estamos muy acostumbrados, hemos estado en la historia del cine a que es como, ah, sí, el hombre que tiene estos conflictos internos, y su interés romántico, que es una morra que pues, está bonita, ya ves como que te asomas, como que sí, tiene problemas, es una persona y ya, ¿no? Lo único, creo que es eso, o sea, porque también a veces pensamos que una buena representación es una gran mujer, ¿no? Una mujer respetable, bajo los... Y no es cierto, o sea, Fleabag es una mujer horrible y nos encantó y nos llamó muchísimo la atención justo por eso, porque se vale tener personajes de mujeres malvadas, violentas, todo, porque pues también es eso, no somos unidimensionales, no somos un ideal, y pues solo creo que es eso, ¿no? Como darle el mismo tratamiento que a los personajes masculinos se les ha dado a lo largo de la historia, en cine, en literatura, en todo. Y creo que, ajá, como dice Fab, también es un poquito injusto como acotarlo solamente a cierto tipo de mujer, el decir como de las mujeres blancas, europeas, que aunque son personajes súper profundos, me identifico mucho por ellas, está bien, o sea, eso está bien, si eso para ti es la mujer que está bien representada, sí, pero justo sin perder de vista esta manera de cuestionarlo, de qué manera la están representando, por qué me identifico con ella, de dónde parte esta manera en la que me estoy identificando con ella, pero no imponerte y decirte, ah, las mejores representaciones son estas, porque pues parte muchísimo de la interpretación de cada uno como espectador. Y eso creo que es lo rico de seguir hablando sobre cine. Bueno, yo modificaría la pregunta de Izcoatl y les diría, ¿cuál ha sido el personaje que a ustedes les ha impactado más porque sienten que es pues que es una buena representación de una mujer, ya sea porque ustedes se han identificado o porque saben que puede sentir así, que eso es algo muy chistoso. Uno se da cuenta cuando un papel femenino está construido por un hombre porque muchas veces hay cosas que dices, esa aspiración o ese sentimiento no lo sentiría yo jamás. O sea, viene de otro lugar y viene como de una idealización de un tercero que no es ese personaje. No sé si les ha pasado. A mí muchas veces. Entonces les diría yo, ¿cuál ha sido como el personaje que a ustedes les ha inspirado o les ha hecho sentir que hay una buena representación? Ana Laura dijo Fleabag, por ejemplo. Pero en realidad, o sea, me iría más atrás,
cuando de niña leí Harry Potter y vi a Hermione en la pantalla grande, pero yo siempre fui una niña ñoña, fui una niña que habla fuerte, que respondía a los maestros, etcétera. Y fue como, mira, ella también se burlaban de ella por ser mandona, ¿no? Porque cuando eres la líder del equipo en la escuelita, eres mandona, ¿no? Y eres insoportable, y eres tal. Y es como, se vale y se puede hacer eso, y al final, pues Hermione debió de haber sido la verdadera protagonista, o sea, no se debió de haber llamado Harry Potter eso, definitivamente. Entonces creo que eso. Y más roles así para las niñas me parece una cosa clave, o sea, que desde niños empecemos a ver ese tipo de cosas, o sea, ponerles las películas de Miyazaki tal vez, o ponerles otras, o sea, otros, que no es la princesa, que no es el interés romántico, que lo hemos platicado entre nosotras, ¿no? O sea, nosotras desde niñas tenemos la idea aquí de que, tienes que tener tu crush y te vas a enamorar y de repente es como, no, hay otras formas de ser feliz y otros caminos. Y eso fue lo que yo aprendí con Hermione. Entonces sí, por más personajes así para las niñas y para que crezcan con otros roles, o sea, con otros modelos. Yo ahorita puedo pensar en dos que me impactaron como en su momento. Uno fue hace mucho y me acuerdo muy bien de, quizá no porque en conjunto, o sea, sí hay cosas de su representación que no me encantaron, pero el personaje de Mónica del Carmen en Año Bisiesto, pero sí me impactó mucho porque era como es de las primeras veces que estoy viendo a una mujer que se parece a mí en pantalla como protagonista, contando una historia que no es aspiracional, que me causaba mucho conflicto justo por la parte sufriente, pero también por esta como identificación y no, o sea, como que yo vi la película primero como muy, y de pronto alguien me dijo por ahí oye, vi esta película y esta actriz me recordó a ti, y yo me quedé como pensando como, claro, ¿y cuándo había pasado eso? O sea, en la vida, ¿no? Como que siempre las personas que se parecen a mí tenían otros papeles, entonces sí me acuerdo mucho de ver eso, ¿no? Como de por primera vez ahí pensar quizá, o sea, no me acuerdo si lo había hecho antes, pero tener justo esta revelación de, sí es cierto, casi no veo películas que tengan a estas protagonistas, ¿no? Y después sí ya ver no sé, a Maya Zapata en algunos papeles, que digo, es diferente, pero digo, una mujer morena que yo pensaba como, claro, una mujer oaxaqueña incluso como yo, sí, fue con esa película. Y hace poco también, por ejemplo, con Booksmart, que es otro contexto y es una chava pues de Los Ángeles con varo y tal, pero pues es igual la chavita ñoña, gordita, que igual está como, que eso nunca es un tema en la película y eso me encantó. O sea, esa representación sí me encantó por eso, porque hay muchas cosas que solo tienen lugar en el cine si es el centro de, ¿no? Como las protagonistas con sobrepeso solo si la película se trata de que van a perder peso y de que van a tener una transformación asombrosa, y aquí para nada era el tema, y como que cada que iba a caer como en un lugar común, le daba la vuelta, que esa era también como mi parte súper ñoña, crecía con esta esperanza también muy alentada por las representaciones equivocadas, de que bueno, ahorita está horrible, no sé, la prepa o lo que sea, pero como que todo el cine y todas las series te dicen que en algún momento te va a ir bien porque eres la ñoña y a los malos de la prepa les va a ir mal. Y es como, la vida es mucho más compleja que eso. Y me encanta que esta película como que sí lo pone ahí sobre la mesa, pero pues de una forma además como muy divertida. Muy bien, Shareli, ¿ya? Yo. Pues la verdad es que siento como, voy a hablar más bien de las que siento con las que me he identificado mucho más últimamente, sobre todo como por tiempos de cuarentena, como que me pude ligar mucho más a ciertos personajes. Uno de los que recuerdo muchísimo porque también escribí un texto para Quorum sobre esta película es de Perfume de Violetas, que recuerdo la primera vez que vi la película y sí, o sea, fue una impresión enorme, porque pues sí es una película muy fuerte y además
creo que también iba en secundaria, entonces era así como ver el uniforme, que también yo iba en una escuela pública, entonces ver el uniforme y que estaba así por las calles y todo, y así de, no, eso podría pasarme a mí. Creo que ahí fue muy impactante encontrarme con esa película, sobre todo con esta identificación un poco sobre la manera en la que interactuaban las amigas, el cómo se va torciendo un poco de manera progresiva la historia. También, por ejemplo, les puedo dar como un pequeño entrever de lo que habíamos hecho en el podcast entre nosotras. Habíamos tratado de hacerlo sobre Unbreakable Kimmy Schmidt. Y no había visto, por ejemplo, yo la serie, y cuando la vi, es que sí me sentí muy identificada también con el personaje, porque soy el tipo de persona también que trata como de hacer reír a todo el mundo y se preocupa mucho por quienes tiene alrededor, y me cuesta mucho trabajo ser como poner límites a veces. Entonces, el ver a esta chica que se queda como encerrada tanto tiempo y sale y sigue con este espíritu de niña, pero ya es grande y todos alrededor son a veces muy groseros con ella, era también un choque para mí de sí es necesario que este personaje ponga límites ya, ¿por qué no lo hace? Y así, ¿por qué no lo hago yo? Entonces creo que ahí hubo relación con ambos personajes. También otra película con la que me relacioné mucho durante el confinamiento fue No quiero dormir sola, de Natalia Beristain. Creo que también esa película, sobre todo en tiempos de encierro, sí caló fuerte. No, me puedo imaginar, yo no la he visto y no la vería ahorita en pandemia. Es muy fuerte también esa película. Bueno, para cerrar, ¿qué piensan? O sea, ¿qué es lo que ustedes ahorita están escribiendo, o qué es lo que están ahorita, a dónde quieren entrarle ahorita? O sea, ¿qué es lo que los está moviendo justo en una situación de crisis, sobre crisis? Porque también creo que ustedes han encontrado pues que hay una crisis, digamos, en la crítica cinematográfica, si no creo que estarían pensando en un lugar distinto, ¿no? Estarían pensando en tratar de entrar a los lugares que hay, pero en una crisis de la crítica, con una crisis de pandemia, una crisis económica, con un momento como histórico. ¿A ustedes ahorita en dónde tienen puesta la mirada? ¿Cuál es lo siguiente que van a hacer para Lumínicas? Como para ir cerrando. Habíamos pensado en un próximo dossier, o sea, bueno, es que no son dossiers tal cual, es más como ejes temáticos, porque pues no es, o sea, pues al final es una revista en línea, ¿no? Y se puede consultar en el orden en el que uno quiera y así. Pero habíamos pensado originalmente que si bien hay que responder un poco a la coyuntura, películas nuevas que salen, a festivales, etcétera, también nos latía como poner un poco sobre la mesa ciertos temas que a nosotras tres nos interesa pensar a través del cine. El primero fue hogar, o sea, bueno, configuraciones del espacio íntimo, que nos pareció súper pertinente y que también nos dimos cuenta de que resonó muchísimo en nuestras colaboradoras, pues porque estamos encerradas, ¿no? Básicamente. Ahora el próximo que tenemos en mente, o sea, todavía vamos a seguir recibiendo textos sobre este tema un poco de tiempo más, y se nos ocurría pensar en el cuerpo después, pero también son cosas que tenemos que aterrizar, son como, o sea, como grandes, también es como darle la oportunidad a las colaboradoras de que, pues sí, de que definan su propio acercamiento, ¿no? Es como nosotras ahí ponemos así de sobre la mesa. Y entonces, y es bien interesante saber cómo, o sea, ver cómo de qué diferentes trincheras se van acercando y lo van pensando. En este primero, se me hizo bien interesante que una chava, una colaboradora que tenemos de Colombia increíble, que se llama Juanita Porra, empezó a escribir sobre los pájaros, ¿no? O sea, lo que se le ocurrió es, cuando le dijimos hogar, fue escribir sobre los pájaros, ¿no? Y luego otras colaboradoras, bueno, Fabiola escribió un texto precioso acerca de su familia a partir de documental mexicano. O sea, como que es eso, o sea,
no imponer lecturas, sino ¿Qué puede pues, poner detonar? ahí. Ajá, y da como una perspectiva bien interesante, o sea, como que nos deja ver un panorama muy interesante, decir qué es lo que o sea, qué es lo que cada colaborador entiende por cuerpo, ¿no? O sea, o sea, no por cuerpo como término, sino cómo pensamos el cuerpo a través del cine, cómo pensamos el hogar a través del cine. Y así nos seguiremos hasta, bueno, o sea, digo, al final la fuente de temas es inagotable, entonces, pues eso es lo que sigue, pero ya saldrá convocatoria más en forma próximamente. Algo que a mí, por ejemplo, me quedó muy grabado de una vez que tomé un taller con Gabriela Damián, que también va a estar en el foro, que es una gran escritora de ciencia ficción y que también escribe sobre cine. Es como nos propone una vez un ejercicio de escribir un primer relato y como que todos pensaban, bueno, a partir primero de algún problema que viéramos, ¿no? Pero creo que siempre nuestro primer impulso es un poquito exorcizar. Y justo en esta tarea de pensar el cuerpo, pues creo que hemos pasado momentos bien rudos ahorita en la pandemia con nuestro cuerpo. Para mí ha sido particularmente muy, muy difícil. Pero entonces también quería como asumir el reto de esta otra parte que nos proponía Gaby en su curso, que era como, ok, ya tienes esto que es el problema, y ahora, ¿cómo pensarías como, no sé, en crear algo que resuelva, bueno, no que resuelva, sino que responda a ese problema? O cómo sería, digamos, imaginar algo como mucho más luminoso o más esperanzador a partir de esto para no quedarnos nada más en la parte que es crisis y que sí hay que pensarla y problematizarla, pero ¿qué nos puede detonar esto? Y creo que eso, o sea, un poquito todo este proyecto responde a eso, ¿no? Como a no quedarnos únicamente con el me quedé sin chamba, me quedé sin espacio, sin tal, sino como, ok, pues creemos uno que va a implicar un montón de trabajo y también un montón de problemáticas, pero las podemos resolver juntas. Lo mismo creo que al escribir me gustaría mucho como plantear también ese reto, al menos personalmente, si se puede con algunas colaboradoras, qué mejor, pero también en pensar en otras maneras de narrarnos, ya no únicamente desde el dolor, sino también hacia algo como un poquito más esperanzador, porque creo que necesitamos mucho eso. Sí, Shareli. Pues creo que también lo que habíamos dicho antes de seguir formando comunidad entre nosotras, creo que eso es súper, súper, súper importante. El que no se sienta que Ana Laura y Fabiola y Shareli son las únicas que pueden dictar y definir las cosas, o los temas o el rumbo del sitio. O sea, también creo que estamos muy conscientes de que aunque llevamos cierta trayectoria, no lo sabemos todo y que también hay cosas que se nos pierden de vista. Entonces, en algún momento, si alguna chica también tiene algo que quiera proponer adelante, seguir escribiendo, seguir compartiendo. Seguimos todavía con clases virtuales por el momento, por la situación. No sé si pronto se pueda realizar el podcast, no sé si pronto también podamos ir escalando hacia otras actividades y más cosas que nos gustaría hacer, pero también queremos mantenerlo realista para no decepcionar a ninguna de las chicas tampoco con hacerlo muy ambicioso y al final abarcar muy poco o hacerlo mal. Entonces preferimos ir poco a poquito para que podamos tener esta relación sólida, muy profesional y seguir con esta parte de rigor, pero también no dejar de lado que estamos tratando con personas que también tienen una historia muy, 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 muy importante, muy propia, y no perder de vista todo eso. Pues yo quiero felicitarlas muchísimo por este esfuerzo. Me parece genial que se hayan animado a dar este paso. Creo que sí es un espacio que hace falta. Cuando lo vi, me encantó pues el manifiesto y desde dónde quieren hablar y desde dónde están abriendo el espacio. Les deseo muchísima suerte. Hay algunas personas que están pidiendo, y yo les diría que lo hagan a través de sus redes sociales, si pueden, recomendar algunas películas para infantes justamente que se salgan de los modelos
seguramente hay gente que tiene infantes y que quisiera poner cine que dé otros roles. Entonces, si lo pueden compartir, sería increíble que salga de Fuera del Amor, Romántico o Radicalizadas, ¿no? Para niños. Y también yo quiero invitarlos a todos los que nos están viendo a que vean también el programa de cortometrajes que está acompañando a este foro a través de la Filmoteca de la UNAM. Tenemos ahí unos cortometrajes que fueron curados por Shorts México, Ascensión, Colores, Ecuaciones Corpóreas, El Jardín y Necesito que regreses. Creo que son cortometrajes que vienen muy a cuento sobre este tema, sobre la ciencia ficción, sobre las utopías y las distopías que estamos viviendo actualmente, hechos por mujeres, ¿no? Esto es importantísimo decirlo. Entonces, bueno, los esperamos. Este foro continúa. También mañana hay otras mesas y también están muy interesantes. Nos vemos aquí. Muchísimas gracias, Charely, Fabiola y Ana Laura. Las digo en el orden en el que me aparecen en el Facebook. Pero bueno, les deseo mucha suerte. Gracias por crear este espacio, por darle voz, por darle mirada y darle espacio a otras miradas y sobre todo por abrir las preguntas, que creo que eso es lo que más nos hace falta, cuestionarnos, preguntarnos y empezar a construir pues entre todos, todes, todas, ¿no? Bueno, hasta luego. Sí, y muchas gracias. Muchas gracias. Literatura UNAM, Filmoteca, San Ildefonso, Igualdad de Género y Cultura UNAM. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Hola, ya salimos. Ah, Felicidades, compañeras. Muchas Sí. felicidades. Típico que sale ahí el ya salimos.